Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ivette Hernández para el canal de YouTube de ESPN Knockout. Como cada semana, lista para platicar con ustedes de lo que más nos gusta, artes marciales mixtas. Hoy quiero hablar sobre todos los cambios de campeones que tuvo la UFC en este 2025. La compañía de MMA más importante del planeta tiene un total de 11 divisiones, 8 masculinas y 3 femeninas. Y de las 11 categorías, la única que arrancó el año como campeona y mantuvo el cinturón de 125 libras al cierre de los eventos de la UFC en este año fue Valentina Shevchenko. De ahí en fuera, el resto de las divisiones tuvo cambio de monarca. Inclusive la categoría welter en este 2025 tuvo 3 distintos campeones: Belal Muhammad, Jack de la Madalena y el actual monarca de las 170 libras, Islam Makhachev. Es por eso que hoy quiero platicar con ustedes si en este 2025 tuvimos muchos campeones o pocos dominantes. Una de las divisiones que tuvo cambio de campeón con controversia incluida fue la categoría de peso completo. El 2025 arrancó con Jon Jones como monarca y el 21 de junio Dana White anunció el retiro de Bones de la compañía y declaró a Tomás Pinal campeón absoluto de la categoría. Después de 450 días sin pelear, en la UFC 321 en octubre, Aspinall buscaba defender por primera vez el cinturón de peso completo contra el francés Cyril Gane. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? De forma accidental, al cierre del primer asalto, Gane picó los dos ojos del todavía campeón de peso pesado. Pasaron los 5 minutos de recuperación que marca el reglamento. Tom dijo que no podía ver, por lo cual la pelea fue declarada un no contest. En las últimas actualizaciones que dio Aspinall este mes sobre su estado de salud, reportó que aún no tiene el alta médica para regresar a combate. Así que la cima de la categoría de peso completo de momento sigue sin actividad. En las 205 libras tuvimos uno de los movimientos más inesperados del año. Magomed Ankalaev destronó a Alex Pereira, pero más adelante el brasileño recuperó el cinturón, convirtiéndose en uno de los pocos campeones que pierden y logran recuperar el título el mismo año. En el segundo combate entre ambos vimos al Patán de siempre, ese que finaliza a sus oponentes con un solo golpe. Y si hablamos del top 5 de la categoría de peso semicompleto, descartando a Carlos Ulberg, Alex ya le ganó a todos. A Jiri Prohaska lo noqueó en 2 ocasiones, también ya finalizó a Khalil Roundtree Jr. y a Jamal Hill, ya también superó a Ian Blachowicz. Por eso creo que este segundo reinado del Poatán pinta para ser extenso. Hablemos ahora de las 185 libras, porque en esa división finalmente se dio un momento muy esperado por muchos aficionados al MMA, ya que Khamzat Chimaev tuvo su primera oportunidad titular y además se coronó campeón de peso mediano tras vencer a Dricus du Plessis. Y creo que esa batalla, esa victoria en la pelea contra DDP, esa nueva monarquía de Khamzat Chimaev, le pone la cerecita al pastel a todo el hype que ha causado desde que empezó en la compañía el Lobo de Chechenia. Hablando del combate contra Dricus du Plessis, Khamzat neutralizó por completo a DDP. La fuerza física que mostró fue descomunal, la presión no paró, intentó 17 derribos, de los cuales consiguió 12. Controló en total 21 minutos 40 segundos al sudafricano, o sea, prácticamente toda la pelea fue en el territorio del Lobo de Chechenia. ¿Hay alguien en peso mediano que pueda derrotar a Chimaev? Yo lo veo muy complicado. La cima de la categoría que tuvo más movimientos este año fue la de las 170 libras. Belal Muhammad arrancó el 2025 como campeón. En mayo se enfrentó a Jack de la Madalena, quien en la pelea de pie fue muy superior a Muhammad, por lo cual se coronó monarca, más o menos a la mitad de año. Pero también en peso welter se dio uno de los saltos más importantes que tuvo este año la UFC. Islam Makhachev dejó vacante el cinturón de peso ligero, sube a peso welter. En noviembre se enfrenta a JDM en la estelar de la UFC 322. Y recordemos que en esa pelea Islam marcó totalmente la dinámica del pleito. Logró todos los derribos que intentó. En total controló 19 minutos 10 segundos al australiano. Y actualmente, también en welter, al igual que en peso mediano, luce complicado que alguien en la categoría tenga los argumentos
para destronar a Islam Makhachev. Y en las 155 libras se dio un cambio de campeón muy veloz, y me refiero al tiempo de batalla, ya que Ilia Topuria se tardó 2 minutos 27 segundos en noquear a Charles Oliveira y ganarse el cinturón vacante de peso ligero. Si bien Ilia, por motivos personales, por ahora no tiene fecha definida para defender el cinturón, en las 155 luce como otro campeón muy difícil de derrotar. Y aquí quiero saber su opinión, amigos de América Latina. Para mí, de peso semicompleto a peso ligero, los campeones actuales se ven mucho más sólidos y complicados de destronar. En cambio, de 145 libras hacia abajo, yo veo el panorama mucho más abierto y sin una definición tan clara. Alexander Volkanovski se coronó por segunda ocasión campeón de peso pluma el 12 de abril del 2025. Le ganó por decisión unánime a Diego López en la UFC 314 y Volka se convirtió en el primer peleador de más de 35 años en ganar un cinturón de la UFC en una categoría menor a welter, además también en el primer artista marcial en lograr un campeonato absoluto después de 2 derrotas consecutivas. En la UFC 326 se enfrenta nuevamente a Diego López y si bien Volka fue muy superior al brasileño en la primera batalla, López representa un peligro real para Alexander. Y después de ser dos de los peleadores más dominantes del deporte, Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja fueron destronados la misma noche. Piotr Jan se convirtió una vez más en campeón de 135 libras. El ruso lastimó a Merab desde el primer round. Logró que la pelea se mantuviera de pie, superó a Merab con striking y creo que también el desgaste físico de Dvalishvili por pelear 4 batallas de campeonato en un año, lo cual involucra 4 cortes de peso, le cobró factura al exmonarca de peso gallo en la última numerada del año. Seguramente la UFC le va a dar al georgiano revancha inmediata contra Piotr para cerrar la trilogía y Merab ya lo superó una vez, por lo cual no descarto un cambio rápido de campeón en la división de 135. Hablemos ahora de la categoría de peso mosca. Joshua Van ganó por nocaut técnico después de que Alexandre Pantoja se lesionara un brazo. Y creo que la división se tornó emocionante, porque si bien Pantoja se está recuperando de la lesión, las victorias por nocaut de Tatsuro Taira y Manel Capé también los dejan como contendientes peligrosísimos. Y en las divisiones femeninas, en la UFC 321, Mackenzie Dern le gana por decisión unánime a Virna Jandiroba. Hablando de 125, después de su derrota contra Valentina Shevchenko, Zhang Weili dijo que se iba a tomar un tiempo para recuperarse, pero seguramente su siguiente movimiento será querer regresar a la categoría de peso paja y recuperar la monarquía en una división donde es tremendamente dominante. Como se los había adelantado, Valentina Shevchenko fue la única atleta, hombre o mujer, que mantuvo el trono en este 2025. Y en peso mosca no le veo competencia real. Luego está Kayla Harrison, quien con solo 3 peleas en la organización se convirtió en campeona de peso gallo. Pero en la primera numerada del 2026 se va a enfrentar a la mejor de todos los tiempos, Amanda Nunes. El reto para Kayla es enorme. Y a esa primera defensa de Kayla le añade emoción que ella y Amanda tienen rivalidad desde que entrenaban juntas en American Top Team. Ahora, es importante recordar que 3 de los movimientos de campeón que se dieron en este año fue porque la UFC ya no permite que el mismo atleta sea monarca en 2 distintas divisiones, por lo cual Ilia Topuria, Islam Makhachev y Zhang Weili tuvieron que dejar vacantes los cinturones que tenían en sus respectivas divisiones. Pero amigos de América Latina, quiero saber ustedes qué piensan. ¿Este año tuvimos muchos campeones o pocos dominantes? ¿Y creen que en el 2026 tengamos reinados más largos? Yo pienso que sí, entre las 155 y las 205 libras, siempre y cuando no se dejen vacantes cinturones porque quieran buscar un título en una segunda división. Por supuesto, tu opinión es lo más importante, así que escríbeme todo lo que piensas. Les habló Ivette Hernández, les mando un beso grande y como siempre, mucho más amor.